¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Iniciamos con nuestro video de Estadística Inferencial 1. Somos del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es René González Domínguez, con matrícula 16212904. En este video vamos a estar presentando lo que son las diapositivas de nuestra unidad 10 de los primeros ejercicios. En esta unidad presenta más que nada todos los métodos para determinar si existe una asociación entre variables y si es lineal o no. En el caso de estas, podemos identificar también las ecuaciones que se van ajustando mediante los datos que nos están observando en este ejercicio. Y más adelante también podemos utilizar todas las ecuaciones que se necesitan para formalizar estas ecuaciones. Las variables siempre se van a presentar de un lado a otro. Tanto los datos también pueden ir verificándose en uno a uno. ¿Por qué es importante? Porque pues al menos gráficamente vas a estar observando todos los datos, pero en gráfica, y más que nada nos ayuda a identificar y a utilizar esta aplicación, que es el caso del Minitab. En los primeros ejercicios, aquí nos muestra lo que es la unidad 10, perdón, del 10 diagonal 2. En este primer ejercicio nos empieza a dar datos de lo que son las notaciones. En el primer ejercicio dice: notación: para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué significa la R? ¿Y qué nos están representando? Sin hacer la investigación ni cálculos, prácticamente nos están pidiendo que firmemos el valor. Aquí no hay ningún dato exacto que nos estén mostrando para que podamos nosotros estar investigando la situación actual del dato. Aquí nos presenta lo que es la letra R con el valor del coeficiente lineal, calculando y utilizando los datos muestrales pareados. Este valor coeficiente se calcularía utilizando todos los datos pareados de la población. Si nos dan unos datos que específicamente nos mencionan por una situación que se esté viviendo, o por años, ya sea por año, por edades o por tamaño, entonces sí podemos tomar una decisión para hacer una gráfica. Entre los puntos anotados en juegos de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. Entonces, como mencionamos, si no tenemos datos todavía actuales, nada más presentamos lo que es la coeficiente, ¿no? ¿Okay? En el segundo ejercicio, en la diapositiva 4, la causa del calentamiento global, si encontramos que existe una relación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios de concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? Esto no provocan ningún cambio, porque la presencia de la situación lineal en la que hay entre las dos variables no implica ninguna que cause motivo de un cambio entre una y otra, ¿no? Ok, en la diapositiva 5 nos menciona la estatura y el pulso. Dice: se miden las temperaturas
en pulgadas y el pulso en latido por minuto. En una muestra de 40 mujeres, al utilizar con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente lineal de 0.202, según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que existe entre la estatura y los pulsos de la mujer? Pues no tenemos datos específicos que nos estén dando o ofreciendo para que podamos graficarlo todavía, y el valor de 0.202 es menor que el valor crítico de 1.312. Entonces aún todavía no podemos obtener o no son datos suficientes para poder sustentar esta afirmación. En la diapositiva 6, aquí básicamente vamos a ir trabajando con lo que son la aplicación del Minitab. En este caso vamos a leer lo que es el ejercicio e informando también paso a paso cómo es que se hace la función. Ok, entonces para este ejercicio dice el 21, costo de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares para los automóviles que participaron en pruebas de choque frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choque traseros a una velocidad de 6 millas por hora. Según datos del Insurance Instituto for Highway Safety, los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn, Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una ecuación lineal entre los costos de los automóviles, de los choques frontales y de los choques traseros. Entonces aquí prácticamente nos están dando todos los datos de choques frontales. Estas son las cantidades que aún todavía nos están dando, y los choques traseros. En este caso tenemos lo que es en el Excel hicimos este tipo de gráfica. En esta hay que primero agregar los datos que nos están ofreciendo. Los datos que nos están dando son los de los choques frontales y choque trasero. En los choques frontales lo vamos a hacer en la columna de las X hacia abajo, y el choque trasero hacia la columna Y hacia abajo. ¿Qué esto lo que nos implica? Esto vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula nos hace para tomar y para sacar el valor del coeficiente. Entonces aquí los valores los vamos a ir multiplicando de acuerdo a la fórmula o de acuerdo a los datos que vayamos necesitando. En este caso vamos a poner todos los datos de las X, todos los datos de la Y. La multiplicación va a ser X por Y. Entonces aquí prácticamente nos está dando lo que son los datos ya hechos. Se multiplica aquí el 936 por 1480 y nos da la cantidad de 1.385.280. Como también aquí en el dato de X cuadrada nos dice que las X tiene un valor de 936, que lo vamos a elevar al cuadrado, y nos da un total de 876.096. Así sucesivamente se hace la sumatoria y la elevación al cuadrado según dependa del caso, y seguimos con la columna de las Y cuadradas. Entonces cuando la elevas a la Y al cuadrado, entonces prácticamente vas a tomar los valores de la Y así sucesivamente. Al final de todo tenemos que hacer la suma total de cada una de las columnas. En este caso vamos a ir sustituyendo la fórmula para ver qué nos da, ¿no? Entonces aquí en el caso de que estamos necesitando son los coeficientes. Aquí en la n va a ser el número total de datos que nos están ofreciendo. Entonces son 7 datos, y esos 7 datos son los que nos van a ofrecer. Prácticamente es pura sustitución de las fórmulas. Va a ser 7 por la cantidad que nos están mencionando, que es la suma de x, y.
que es esta cantidad de 248, y nos vamos con con menos de la suma de x. Entonces le vamos a quitar la suma de x multiplicado esto por la suma de y. Entonces la suma de y es 11.303, y al final de cuentas si vamos a ir sustituyendo hacia abajo y nos da un total de un negativo de 0.283. En este caso lo vamos a estar graficando. En el caso del Minitab es para graficar básicamente la ecuación. En esta diapositiva aplica para la diapositiva 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Aquí las diapositivas estamos mencionando las diapositivas como 6. Aquí está la letra que son 6, entonces prácticamente en la diapositiva 6 mencionamos que es lo que estamos trabajando con la sumatoria de los datos, más aparte elevando al cuadrado todo lo que es las x y las y. Entonces tenemos esta función para que podamos nosotros tomar esa decisión y al final de cuentas podamos hacer nuestro ejercicio. En este caso vamos a tomar la función y cargar los datos a Minitab. En Minitab vamos a tomar las ecuaciones de acuerdo a eso y se va a estar graficando de esta manera. En el ejercicio 7, o sea, en diapositiva 7, que es el número 23, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global han conducido a la realización de estudios entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en parte por millón y las temperaturas por diferentes años según los datos de Air Policy Institute. Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono, pues prácticamente es si hay datos suficientes como para poder dar la evidencia y sustentar la afirmación. Entonces tomamos otra vez el ejercicio y los datos que nos están ofreciendo en la diapositiva 7. Aquí volvemos a utilizar lo que son las fórmulas. Tenemos los datos de dióxido de carbono y la temperatura de cada uno de ellos. Se agrupan en líneas. Las x, las y, se multiplica x por y. X al cuadrado, y al cuadrado. Al final se suma. Y se sustituye a la fórmula los datos que nos están ofreciendo. Siguen estos haciendo los datos que nos menciona la fórmula. Al final vamos a tomar lo que son las gráficas que nos está ofreciendo Minitab. En este caso vamos a capturar las fórmulas, vamos a capturar los datos en lo que es Minitab. En este caso tenemos más datos y ofrecemos más datos en cuanto a la solución del problema. Entonces aquí podemos ver que se pueden poner los datos nuevamente e ir trabajando con cada uno de las gráficas que se mencionan en el ejercicio. Para sacar estas gráficas está lo que son las estadísticas. Esto nos vamos a regresión y ajustes. Entonces de ahí todo esto, lo que son los ajustes, y prácticamente para hacer este tipo de gráficas son los puntos más necesarios. Okay. Ya una vez teniendo todo esto, se nos da este tipo de gráfica que nos indica la tendencia, ¿no? Para la siguiente diapositiva, que es la 8, en esta diapositiva nos muestra que es el capítulo 10
3 dice, esto vamos a hablar de los ajustes. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión? Las líneas lineales para el cual se indica el valor que se ajustan a los puntos muestrales, analizar siempre los datos que nos dan al final, así como para verificar todo lo que necesitemos al hacer una diferencia entre una y otra. Entonces sí es importante verificar los datos que nos están ofreciendo y poder dar una mejor solución. En el caso de la diapositiva 8, que es en esta diapositiva, en el siguiente ejercicio nos menciona que qué diferencia hay entre una ecuación y otra. Las ecuaciones siempre varían ya sea por su fórmula o por las variables que se estén utilizando. Entonces ahí de este ejercicio, básicamente una que es la primera, se basa en lo que son las líneas pero en la población, y la otra básicamente es la muestra que se está tomando de cada uno de los puntos. Por eso no hay en el ejercicio 8 de la unidad 10-3 dice estaturas y peso de supermodelo. Se obtienen las estaturas en pulgada y los pesos en libra de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Albers, Alberman, Hilton, Dyer, Doyle, Hall, Campbell, Massa y Hall. El coeficiente desde el punto 360. Las ecuaciones y es igual a 31.8 más 1.23 de x, es donde x la medida de 93 pulgadas, que es la media general de todo, y la media de los pesos en libras es de 117. ¿Cuál es el mejor peso predicho para un supermodelo de 72 pulgadas de estatura? Aquí el dato que nos están ofreciendo, la media de los datos que nos vayan a dar, y así podemos nosotros distinguir qué media es la que vas a tener por los modelos que vayan ofreciendo. En este caso 117 es el mejor peso para los. En la diapositiva 11 lo vamos a ir abriendo en lo que es el Minitab, para que y nos muestran todas las diapositivas de los Minitab que nosotros vamos ofreciendo. Entonces vamos a ir abriendo cada una de ellas para que nos dé oportunidad de poder explicarle de dónde salen los conceptos y de cada uno cómo poder ir trabajando en base a las situaciones que nos están pidiendo. Tres incógnitas de esto dice efecto de conglomerados. El diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 nos pide que utilicemos los pares de valores de los 8 puntos y calculemos la ecuación de la situación que se presenta. En el B, utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación. En el C, utilice únicamente los valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y dándole la solución a los problemas. En este caso, podemos tomar los datos verticalmente en lo que empezamos con las X y con las Y, prácticamente tenemos lo de X por Y X cuadrada. Aquí lo vamos a ir haciendo por parte. ¿Por qué? Porque nos piden varios puntos al hacer. Aquí en esta función del Minitab, si nos da esta gráfica, es de dónde tomamos y de dónde vamos a ir tomando cada uno de ellos para ver la situación en la que se presenta. Pero sí es importante saber cómo vamos a ir dándole solución a cada uno de ellos. En el caso del Minitab, tenemos el icono en la parte de abajo que nos menciona que se llama asistente. Entonces en esa parte nos vamos a lo que es la regresión y así sucesivamente.
ya tenemos abierto lo que son los datos y aquí nos está ofreciendo Minitab esta situación. Entonces tenemos aquí tenemos los datos ya cargados. En esta parte vamos a ocupar que si pongamos atención en cada uno de ellos, cómo es que se hace la configuración. Ya teniendo los datos cargados de las comparaciones de cada uno de ellos, entonces lo que vamos a hacer es irnos a asistente, regresión, y ahí nos va a empezar a dar una gráfica. Son prácticamente los que tenemos aquí abajo. En esta situación sí nos presentan varias gráficas de este tipo. ¿Para qué? Pues para ir viendo la tendencia, si están bien, si están mal, cómo van a ir mejorando día a día sus datos. Entonces quedamos que es asistente, regresión, y nos da la opción para poder graficar estos datos. Ok, aquí vamos a hacer una ecuación de múltiple, o también tenemos la de simple. Entonces en estos casos vamos a utilizar la de múltiple. Ok, ahora ese es para el inciso A. Para el inciso vamos a utilizar las fórmulas que estamos viendo en estos momentos. En este ejercicio vamos a ir tomando en cuenta todos los valores. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos aquí y nos va a dar un total. Entonces el total es el que vamos a ir marcando. De estos valores que nosotros estamos agregando, se van a ir dando las ecuaciones. Entonces para el primer ejercicio, la ecuación y es 0.085.9. Para el siguiente ejercicio, ya incluyendo todos los datos, nos da el valor de y, que es 1.5 más 0, que es igual a x. Entonces ya tenemos todos los datos y los multiplicamos uno por uno y se elevó al cuadrado, y así en este caso nada más utilizamos únicamente los valores pares. Para esto tenemos lo que es la misma gráfica que es en Minitab. En Minitab en la 11 diagonal 1, en esta diapositiva vamos a ver de qué manera se comporta la gráfica, y este es para tomar nada más los valores de la gráfica del C2. Entonces esta es la gráfica del C2, así se comporta. Aquí estamos viendo cómo lo vamos a iniciando. Es estadística. En este caso sería, nos vamos a estadística, opción de vamos a líneas y le pedimos C2, C1. Aquí para que te dé la opción esta, le das dos clics y te pone el C2, y aquí en el otro C1. Son las coordenadas de X y de Y, y le damos OK. Y aquí estamos observando cómo cambia todo el método y aparte las gráficas que nos están dando a mostrar en este curso. Para estos ejercicios prácticamente sí le estamos dando continuidad a lo que son los datos para evitar alguna confusión. Tenemos también lo que son la diapositiva, la 12. En la 12 nos muestra
y nos pide dar las estaturas de los presidentes y finalistas. En esta diapositiva vamos a ir abriendo Minitab para ir haciendo los ejercicios y lo tenemos graficado en Excel. En este ejercicio lo que sí es importante tener y conocer los datos. Para esto necesitamos tener los datos que nos están ofreciendo, y en este ejercicio siempre vamos a poner los datos del ganador en este caso de las X y el segundo lugar en el caso de la Y. Nos vamos a Excel, que ya tenemos graficado nuestro material. Entonces, como mencionamos, ganador en el lugar de las X, todos seleccionamos, y segundo lugar en el lugar de las Y, seleccionamos. La fórmula siempre nos pide que X nos cogí las fórmulas ya hechas y graficados así sucesivamente para que nos pueda dar la opción. Entonces cada uno de ellos ya puede ver de dónde sale el dato, ¿no? Si es la multiplicación de X por Y. Entonces este en el caso de X por Y. En el caso del X al cuadrado, también tenemos los datos aquí, que es igual a los datos del ganador X elevado al cuadrado. En el caso de las Y al cuadrado, ese es el dato que tenemos ofreciendo del segundo lugar hacia abajo, entonces se va a elevar al cuadrado. Todos estos datos se van sumando, que estos son los totales. Entonces, para poder tener la solución más exacta, se va utilizando la misma fórmula que del ejercicio anterior. Que la tenemos aquí. Entonces, en este ejercicio ponemos la fórmula de este lado. Esta es nuestra fórmula con la que vamos a estar trabajando. De ahí salen estos datos. Así, sustituyendo todos los datos nos dan estos valores. Entonces empezamos con Minitab. Con Minitab tenemos la manera de verlo gráficamente, cómo se van comportando. Entonces, para esta ocasión nos vamos a ir a Minitab. Minitab ya está abriendo. Y esperemos tantito que se cargue para poder tomar la mejor visión. Ok, en este caso Minitab ya teníamos hecho el ejercicio. Entonces nos da una serie de gráficas. Para esta gráfica nos vamos obteniendo cada uno de los valores. Entonces aquí vemos cómo es que se hizo la gráfica de aquí. Para esto nos vamos haciendo paso por paso cada uno de los ir sustituyendo el valor para poder tomar la gráfica de cada uno de ellos. Entonces, en la función de Minitab nos vamos a salir de esto para hacerlo nuevamente. Entonces, ya teniendo esto, podemos ver que en Minitab está la función de regresión. Segundo lugar, ganador, le damos opción, le damos OK. Aquí nos da la opción de la primera gráfica. Entonces, para obtener la otra, las otras la podemos llamar regresión. Y aquí le damos 2 clics para el primer lugar y 2 clics para el ganador. Y podemos graficarla en 4 líneas.
Ahí nos pone las cuatro, nos va a dar la normalidad de probabilidad y nuestra versión de borde. El histograma pues prácticamente sí lo utilizamos para ver cómo se están dados los datos, ¿no? Entonces esto es nuestro ejercicio. Y nada más le damos guardar para ir dando las evidencias. Nos pide que la notación se suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura de pulgadas y peso en libra de 40 hombres elegidos al azar como en el conjunto de datos del apéndice B y que planea utilizarse una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con su propia palabra lo que se represente SE. En SE, estos son los números no considerados para un estándar de estimación. Esto tiene una medida de diferente entre los pesos observados y la observación de una acción que nosotros podamos sacar. No lo podemos tomar o considerar como dato porque no es algo exacto. Entonces para la unidad 10-4 nos mencionas que interpretemos el coeficiente de determinación en los ejercicios 5-8. Utilizamos el valor del coeficiente de lineal para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la situación lineal. En estos casos son variables de los conjuntos de los datos del apéndice. Entonces nos está aquí el punto 873, que esto básicamente entre uno y otro, la diferencia entre un mentolado y una nicotina prácticamente son el 72% de toda la cantidad total. En la diapositiva 15 estamos viendo que no la diapositiva 16 de Minitab para poder ir haciendo nuestros ejercicios más adelante. Tenemos esta situación en un ejercicio que dice que utilizamos la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera de que el signo no sea coeficiente. Considerando que hay 32 pares de datos, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación entre pesos de automóvil y cantidad de combustible que consume? Pues no tenemos evidencia ni tenemos indicar. Por eso es que no vamos a predecir algo que no existe en este ejercicio. Para la diapositiva 16, ok, en esta diapositiva el predicción del consumo de un combustible. Si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor del consumo de combustible? Y suponga que existe una relación lineal entre el peso y el consumo del combustible. En esta situación ponemos que los datos que nos están ofreciendo lo vamos a empezar a graficar. En la diapositiva 16 tenemos este tipo de datos. Más que tarda un poquito Minitab en abrir. Ok, entonces en la diapositiva 16 vamos a empezar a graficar ahí para que vayamos viendo más adelante lo que son las gráficas. Esto nos da una opción Minitab para formar las 4 gráficas que tenemos y podamos predecir en su momento. Es para evitar el tipo de situación de no poder graficar una unidad y otra. Esto nos ha ayudado mucho para poder obtener
mejores soluciones a lo que son las estadísticas de cada una de ellas, de los ejercicios que nos hacen mención, para poder darle solución a los problemas. Ahí nos está abriendo Minitab. Para poder hacer nuestra diapositiva. Esta es nuestra diapositiva. Ok, aquí tenemos los datos de predicción de los automóviles. Entonces, aquí básicamente lo que estamos observando, tenemos los datos de los pesos y de todo lo que son las calles. Entonces, aquí dando el dato agrupado ya en cada una de estas, vamos obteniendo lo que son las gráficas. Las estadísticas que hacen mención son las que nos están observando aquí. Entonces, Minitab, vamos con estadística, nos vamos a regresión y hasta Fit Regression Model. Entonces aquí ya estamos obteniendo nuestro Minitab. Aquí ya como tiene agregados los datos, le damos primero en C2 para que nos pueda dar, y en el segundo nivel le damos dos clics y le decimos que nos grafique en 4x1 y le damos OK y OK. Así nos da básicamente las 4 gráficas para poder nosotros tomar una buena decisión y poder ver los valores que estamos obteniendo de cada uno de ellos. Ok, entonces vamos tomando el otro ejercicio. Vamos a ir abriendo lo que es el ejercicio 18 para poder ir viendo nuestra diapositiva. En esta diapositiva, que son las de la 18, aquí nos pone el IPC y las PIXA. A continuación, que se presentan los valores de índice para el precio del consumidor y el precio de un pedazo de pizza, incluido en la tabla del 10.1 del problema del capítulo. Estos datos se van a tener que graficar como lo estamos haciendo con Minitab y Excel. Esta es la diapositiva 18. Entonces tenemos el dato en Excel en la diapositiva 18. Aquí están los datos que nos están ofreciendo, pero estos datos básicamente lo vamos a ir viendo y graficando poco a poco. En esta parte, ya que tengamos todos los datos completos, lo mini grabado, entonces aquí lo que hace falta es ver dónde salen las gráficas.
Aquí nos vamos de la misma función para poder hacer una gráfica que nos mencione 4 en 1, y así podemos observar este gráfico de esta diapositiva. Ok, aquí tenemos las diapositivas y tenemos las gráficas que nos está ofreciendo Minitab en ese momento. Okay, para el ejercicio de la línea de la diapositiva 18. Nos brincamos a lo que es el ejercicio vamos a ir abriendo lo que es la siguiente diapositiva de Minitab, que es la 22, para poder ir avanzando con nuestro ejercicio de la 19. Que en el ejercicio de la 19 entramos a lo que son las unidades 10 diagonal 5, que empezamos con los de múltiple. En el ejercicio 2 dice que es un coeficiente ajustado de discriminación. Al comprender por 1900, el coeficiente 2 ajustada es una mejor medida que un coeficiente. El porqué de un coeficiente tiene en cuenta el tamaño de los conjuntos y su valor es inferior a lo que empieza a detenerse. Para ello es importante tener en cuenta todos los datos que vamos mencionando, poder confirmar una solución al problema. Al utilizar los datos de la muestra de la tabla 16, la variable única de predicción de las estructuras de las madres produce el punto 623 de las dos variables de predicción. Ahí es donde dice que porque es mejor la ecuación de variable ventaja más preciso, tiene que ser más predictivo la solución que nos vaya a estar dando el ejercicio. Para esta diapositiva, que si se igual a menos 3528 más 1.02 de x de 1 menos 1.4 de x de 2, utilizando datos muestrales, consiste en los precios de venta de casa. En esta pregunta, ¿en qué difiere un variable de respuesta y una variable de predicción? Las predicciones siempre tienen un valor que conlleva una con otra en lo que quiere predecir, y las respuestas deben de ser la cantidad de momentos. Entonces tiene que ser más predecible para poder dar una solución. En la diapositiva 21 y 22, aquí podemos observar que lo graficamos en Excel y también en Minitab. En estas funciones de Minitab nos vamos a ir lo que son las múltiples de regresión. En la diapositiva 22, aquí prácticamente graficamos regresión y nos abre una ventana en la que vamos a tomar la decisión de poner la opción de múltiples que se le están dando. Entonces vamos a tomar el valor del C2 y abajo el valor del C1, y nos da que podamos tener dos visiones con esta diapositiva. Nos da la multiplicación o la opción de el valor de coeficiente múltiple en cada uno de ellos. Aquí tenemos lo que es la muestra para las precisiones ajustadas, donde n es el tamaño de la muestra que nos están dando los valores, y la k es el número de variables. Esto pues es predicción y puede cambiar de un momento a otro. En la que son en las diapositivas más exactas que estamos mencionando,
nos vamos a salir de la diapositiva 22, pasando con la diapositiva 22. En este ejercicio nos pide que si es probable que todo el resultado sea buen valor de predicción. ¿Y por qué? Pues no precisamente, ya que es el conductor que da una cierta solución específicamente. Para todos estos valores existe una variable, entonces dentro de la variable siempre hay una posible solución para poder hacer algún movimiento dentro de eso. De una casa de venta, hay una casa de venta con un precio de lista de 400,000. Tiene un área habitacional de 300 pies. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de la venta? Son 391,693. ¿Es posible que de ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? Pues sí, es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto. Sí, porque nos están dando la solución y aparte en esta cantidad se acerca mucho a los 400,000. Aquí tenemos los datos ofrecidos de una ecuación. En la diapositiva 24, que es el 10 diagonal 6, ahí tenemos la tabla de las listas de cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleado de la corporación Telectronics. Entonces en esta diapositiva nos están dando los años y el incremento. Entonces de un año nos están dando el incremento del 10, del 2, 12, del 3, 14, del 4, 16, del 5, 18. Esta función la tenemos en Excel. Y podemos ir viendo lo que es la diapositiva. Entonces para esto capturamos los datos en Minitab, lo que son los años del 1 al 5 y el incremento del 10, 12, 14, 16 y 18. Para esto necesitamos capturar los valores en cada uno, ya sea en Minitab o en Excel, que te dé la opción y poder seguir trabajando con tu ejercicio. Vamos a esperar un poquito para poder determinar el valor de la diapositiva. En esta diapositiva nada más podemos marcar lo que son las estadísticas del año, del incremento, estadística, regresión, y aquí ponemos lo que es el año de X y el incremento y le damos OK y podemos observar la gráfica que nos está ofreciendo este ejercicio. En la diapositiva de la unidad 10,6 nos están ofreciendo también los datos de la distancia en pies y por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío de una altura de 500 pies. El tiempo siempre va a ser en segundo y es el tiempo que se va dando entre una y otro. Ya aquí tenemos lo que es
esta es la 24. Podemos decir que abrimos la 25. En lo que se abre ya tenemos lo que es los datos aquí. Entonces graficamos los datos, lo tenemos ya listos en Minitab. Entonces lo que vamos a hacer es irnos con la gráfica. Estas gráficas ya son capturadas de Minitab. Entonces aquí tenemos capturado lo que es el tiempo, la distancia en columna de X y columna de Y. Y eso tenemos para ir dándole y mostrándole cómo es que Minitab empieza a trabajar con eso. Ahí nos está abriendo Minitab. Aquí también podemos observar la gráfica que se hace 4 en 1, que también ahorita lo vamos a verificar. Va a tardar un poquito. Para ir observando que vamos a ir mirando en esta diapositiva. Está cargando. En la siguiente diapositiva, la de la 26, es la misma tabla. Tenemos que graficar todos los precios del año y también podemos observar lo que son las gráficas. Aquí de igual manera la misma función que utilizamos para el Minitab. Entonces los datos y la fórmula que hemos utilizado en los ejercicios del 10-1. Aquí es sustituir valores de 1 y 1 y poner gráficamente los valores tanto de la tarifa del metro como la cantidad de los años que se van utilizando. En la diapositiva 27, en esta diapositiva nos muestra el listado de los números de muertes anuales de Manatí en Florida por impactos con embarcación a partir de 1980. Dice qué diferencia hay entre el número de muertes y el número de muertes proyectada. Ahí casi entre uno y otro se anda acercando lo que es el total del número de proyectado, que es 87, con el número que nos están ofreciendo, que es 92. Aquí es el número que se está dando si va de acorde a la situación que se está presentando. ¿Okay? Aquí podemos observar la gráfica en la que estamos ofreciendo lo que es el tiempo y la distancia. En el ejercicio nada más hay que ver la función de ella y
empezarlo a graficar. En este caso le vamos a pedir que nos grafique de 4 en 1 la función, y tenemos nuestra gráfica de 4 en 1. ¿Para qué? Para que podamos también ver cuál es la mejor opción y cada una de las situaciones en las que se presenta ese ejercicio. Entonces esta es la distancia y el tiempo. Para nuestra última diapositiva, en esta diapositiva, todo lo que son las gráficas nos muestra 4, en la que cada una de ellas estamos viendo cómo se están comportando. Aquí tenemos los datos del experimento de física. Implica dejar caer que una pelota de golf y necesitan ver la distancia que cae en diferentes tiempos después de soltarla. Los datos incluyen la siguiente tabla. En este tenemos graficado lo que son las distancias y el tiempo en columnas verticales. Para esto también tenemos nuestro apoyo en vertical. En estas diapositivas podemos observar las gráficas que nos están mostrando. Son 4 ya de ellas en las que siempre la hemos utilizado hasta el momento. Entonces estos son los datos que nos están ofreciendo. Aquí tenemos los datos capturados, lo que son en X y en Y, y nuestras 4 gráficas. Para estos, aquí hay una tendencia que baja y de ahí sube. Entonces esas tendencias son las que necesitan verse en ese momento. Ahí dice el cuadrático de Y es de 4.90 por 2 menos 0.286 más 0.00476. El modelo produce una distancia de 750 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder de los 50, porque es el límite del edificio. Entonces esa es la función que debe de esperarse en ese momento. En la función del Minitab te vas a estar y te da la opción de ir graficando de 4 en 1. Está un poquito lento lo que es el Minitab. Ok, entonces vamos a ir viéndolo, la última diapositiva, para que podamos mostrar el ejercicio en Bandicam. Este ejercicio sería el último de esta unidad y espero que hayan comprendido de cómo le dimos solución, y nos veremos en el próximo video.
lento para cargar. Para que lo podamos ver. Lo último, en este ejercicio les voy a mostrar cómo lo hicimos para que se den una idea por lo tardado que está haciendo Bandicam. Ok, pues de mi parte sería todo y muchas gracias.